Grabar. Bien. No se ve nada. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Dios santo. No jode. No se ve, ¿verdad, jóvenes? No. No. Ok, ustedes ya me... ¿Qué problema con esto? Ahí está. Bien. Ustedes ya me conocen. Soy la profesora Griselda López. La clase que les voy a impartir es lenguaje y pensamiento crítico. El tema que vamos a ver hoy es sinónimos y antónimos. Creo que ustedes ya conocen de este tema. ¿Sí? Sí. Vamos a ver, alguien que me diga qué son los sinónimos. ¿Se acuerdan? Ahí no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. No se acuerda. Muy bien. ¿No se acuerdan qué son palabras? Sinónimos Ajá, Ibis. es hablar de una cosa, como que yo diga niño y cipote, ese es un sinónimo. Son sinónimos, ¿verdad? Porque... El antónimo es que yo diga feo y bonito. Ajá, que usted diga... El sinónimo son dos palabras que simbolizan y significan lo mismo. Sinónimos, No me que equivoco. significan lo mismo. Ajá. Si tiene un Escriben diferente significado... y significan lo mismo. Ajá, Isaac me está diciendo que los antónimos son significados opuestos, como lo dijo Larisa, ¿verdad? Y los sinónimos, ustedes dicen que tienen un significado igual. ¿Ustedes creen que si tienen un significado igual o parecido, puede ser intercambiada en una oración sin que ésta pierda sentido cuando hablamos de sinónimos? Sí, supongo que sí. Por ejemplo, dijo Larisa, ¿verdad? El niño estaba jugando en el parque y la cambio por el cipote estaba jugando en el parque, no cambia el sentido de la oración. No. ¿Sí? ¿Verdad que no? Entonces, ahí vemos que hay tipos de sinonimia, porque en otros casos, aunque las palabras sean sinónimas, nosotros no las vamos a poder cambiar. Bien. Sinónimos y antónimos. Ahí está una imagen de triste y alegre. ¿Qué son los sinónimos? Son palabras con significado semejante o igual. Y aunque signifiquen lo mismo, pues nosotros podríamos, se escriben y se pronuncian de manera diferente. Para determinar si una palabra funciona como sinónima de otra, nosotros la tenemos que reemplazar y verificamos si hay cambio en el sentido de la oración. Por esto les decía, no siempre, aunque las palabras sean sinónimas, podrán ser utilizables porque entonces se perdería el sentido de la oración. Hay que tener en cuenta, muchachos, que el uso de los sinónimos es de gran importancia, pues esto nos permite que nuestro lenguaje o el léxico, los textos sean más ricos o que suenen, al nosotros usar palabras repetitivas, ¿qué creen que va a suceder? ¿Cómo va a sonar un texto? Feo. Feo, ¿verdad? Va a sonar mal. Va a haber cacofonía, es decir, la repetición de un solo término. Entonces, el uso de los sinónimos es importante para que no se produzca esto, para que no sea repetitivo. Bien. Existen varias clases de sinonimia, que las que les decía. Está la sinonimia total, que fue cuando Larisa colocó el ejemplo de niño y cipote. Ajá. Sinónimo total es muy poco frecuente en nuestra lengua, porque se da en el único caso en que estas palabras tengan un significado idéntico, es decir, que sus significados sean equivalentes,
y por tanto estos no puedan ser intercambiables en el mismo contexto. Por ejemplo, yo les coloco la siguiente oración. Mi marido nació en Tegucigalpa y la ¿por qué otra palabra podría cambiar mi marido? Esposo. Por esposo. Haga la oración. Mi esposo nació en Tegucigalpa. No cambia, ¿verdad? No cambia el sentido de la oración, entonces es un ejemplo de sinonimia total. Ahora tenemos la sinonimia parcial. Esta es más común en nuestra lengua y es cuando nosotros tenemos dos palabras con un significado parecido, mas no equivalente. Por tanto, no serán utilizables en el mismo contexto, a diferencia de la sinonimia total, ¿verdad? Estas no pueden ser utilizadas en el mismo contexto, es decir, en la misma oración. Por ejemplo, yo les coloco el alterado. Puede significar conmocionado, inquieto, enojado, enfadado. Ahora bien, yo les digo en la siguiente oración, Jorge se ha alterado al conocer la noticia de mi suspenso. ¿Qué significa alterado en este ejemplo? ¿No? ¿No tienen idea? Enojado, creo. Ajá, esto significa que se ha enojado. Pero si yo les digo, el presidente ha alterado sus planes, en este caso no quiere decir que el presidente se ha enojado. ¿Qué quiere decir? Alterar, que ha modificado o ha cambiado sus planes. Ajá, este es un ejemplo, miren, claro, de sinonimia parcial. ¿Ven? Alterado en diferentes contextos. Aunque sean sinónimos, no los podemos utilizar porque cambiaría totalmente el sentido de la oración. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí, muy bien. Sí. El otro tipo de sinonimia es con diferencia de grado. Con diferencia de grado tiene que ver con la intensidad de las palabras. Lluvia, menos intenso, más intenso. Lluvia, menos intenso, más intenso, diluvio. Ruido, menos intenso, más intenso, estruendo. Y está la diferencia de uso, que va a depender del contexto donde se esté desarrollando la situación comunicativa. Es decir, de uso formal e informal. Usted dice chamba, de uso informal, ¿cómo sería de uso oculto o formal? Trabajo. Trabajo. Otro ejemplo de uso informal y uso formal. Empleo. Ajá, muy bien, muy bien. Ahora vamos con los antónimos. Aquí no me deja ver, permítanme. Permítanme. Bien, ahora vamos con los antónimos. No están viendo nada en la pantalla. No. Miren que esta situación.
Aquí están algunos ejemplos de sinonimia total. Iniciar, comenzar. La clase inició a las 10:50, la clase comenzó a las 10:50 y no cambia ningún sentido. Pelo, cabello, igual. Sinonimia parcial, depresión y crisis. En el 2020 ha habido una gran depresión, crisis económica en todo el mundo. Esta frase depresión es sinónimo de crisis. El Gran Cañón de Colorado es una enorme depresión, no es una crisis económica. En esta frase depresión no es sinónimo de crisis. Bueno, el radio fue reparado, arreglado por el técnico. No se puede intercambiar en este caso. El problema de cobros indebidos fue arreglado. O sea, el radio fue arreglado o reparado por el técnico, pero en esta siguiente oración no podemos decir el problema de cobros indebidos fue reparado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un ejemplo de sinonimia parcial. Sinonimia con diferencia de grado, más intenso, menos intenso. Destruir, aniquilar. Ruido, estruendo. Selva, jungla, llover, diluvio. Sinonimia con diferencia de uso, uso informal, chamba, trabajo, ya lo dijeron. Llegar alto, triunfar. ¿Qué son los antónimos? Dijeron al inicio, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Dijeron al inicio que son palabras con significados opuestos o contrarios. Sí, su función es expresar diferencias y hacer comparaciones. Bueno, existen dos tipos de antónimos, los morfológicos y los léxicos. Los morfológicos que son según su forma y los léxicos según su significado. Clase de antónimo. Antónimos morfológicos. O de negación les podríamos decir. ¿Por qué les llamamos así? Porque los creamos con prefijos. ¿Se acuerdan, muchachos, cuáles son los prefijos? No. Si yo les digo ilimitado, ¿cuál es la raíz o cuál? Que no vence. Limitado. Y si yo le agrego la letra I al inicio de la palabra, ese sería un prefijo. Prefijo, claro. Los que creamos con prefijos, los más típicos son a, des, i, in, sin, etc. Es decir, son los que van antepuestos principalmente a la raíz. La palabra confiar, si usted le agrega el prefijo des, ¿cómo va a ser la palabra nueva que está formando? Desconfiar. Desconfiar, claro. Están antónimos léxicos. Estos se construyen de una manera diferente a los morfológicos. Los morfológicos dijimos que se construyen con prefijos. Los léxicos no necesitan prefijos, sino que estos van formados a través de una palabra totalmente distinta. Y estos se clasifican en antónimos léxicos excluyentes o complementarios, les podríamos decir, porque son aquellos que restan, porque no se trata de una oposición. O sea, si dijimos los antónimos son significados opuestos, pero en los excluyentes no se trata de una oposición intermedia entre uno y otro o de una suma, sino que justamente la existencia de uno conlleva que el otro no exista, es decir, que se excluyen mutuamente. Por ejemplo, vivo, muerto, son antónimos. Si yo estoy vivo, la existencia de uno es, ¿qué les dije? Conlleva a que el otro no exista. Si yo estoy vivo, lógicamente no puedo estar muerto, al menos que fuera zombie, ¿no? Lo mismo pasa con el ejemplo de sano y enfermo. Sano y enfermo. Bien. Ahora tenemos los inversos. Los antónimos inversos o recíprocos son aquellos que suman
porque no hay una oposición entre uno y otro, sino que la existencia de un término conlleva o implica la existencia del otro. Por ejemplo, compra-venta son antónimos. Si yo compro algo, es porque alguien me lo está vendiendo. Por tanto, uno implica obligatoriamente la existencia del otro. Y por último tenemos los antónimos léxicos extremos o graduales. Son aquellas palabras que tienen una oposición entre sus significados, pero entre un extremo y el otro. Es decir, entre un polo y el otro podemos establecer posiciones medias. Por ejemplo, frío y caliente. ¿Qué otras palabras hay entre frío y caliente? O le podría decir, ¿qué otras temperaturas intermedias hay entre frío y caliente? Tibio. Tibio, muy bien. ¿Cuál otra? Tibio. Fresco, ¿verdad? Entonces, frío, fresco, tibio, cálido, caliente, de un extremo a otro. Por eso se le llama antónimos extremos. Muy bien. Ejemplos de antónimos. Los morfológicos, mire, aquí ven, la palabra asimétrico. Aquí le colocamos el prefijo a. Ilimitado, limitado, le colocamos el prefijo i. Los antónimos léxicos tenemos ejemplos de los excluyentes. Falsos, verdaderos. Vivo, muerto. Si algo está limpio, pues no puede estar sucio. Si algo está encendido, no puede estar apagado. Y los inversos, entrar, salir, compra, venta, dar, recibir. Mire, si yo entro a un lugar, obligatoriamente tengo que salir. Si compro algo es porque alguien me lo está vendiendo, ya se lo dije. Si hay un tío, porque existe un sobrino. Y los extremos, mire, aquí de esto hablábamos. De óptimo y... Ay, este se movió. Y pésimo. Entre óptimo y pésimo está bueno, malo. Entre frío y caliente está fresco, tibio, cálido. Entre luz y oscuridad está claridad, penumbra, sombra. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, hasta ahora? ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta? Tengo que copiar todo lo que va diciendo. No, yo les mandé el folleto. Y lo que van a copiar en su cuaderno no es obligatorio que copien el contenido, es necesario que hagan sus tareas. Al mandarles yo el enlace o la grabación de la clase, les aparece la presentación. Lo que yo les estoy presentando aquí, les aparecerá en su video. Entonces, podríamos decir, voy a dejar de compartir pantalla. Podríamos decir que, en resumen, sinónimos son palabras con significado parecido o igual, pero va a depender de si hay sinonimia total, parcial, de grado o de uso. Y los antónimos son palabras con significados opuestos y que tenemos diferentes clases de antónimos. ¿Cuáles fueron las clases de antónimos que mencionamos? Excluyentes, Morfológicos, inversos. y extremos. Muy bien. ¿Hay una pregunta hasta ahora? Fíjense que acá no puedo ver el tiempo. ¿Hay una consulta hasta ahora? ¿No? No. Bien. Ok, le voy a compartir ahorita. Acá. ¿Están viendo? ¿Pueden ver, muchachos? No. No. Ok. Bien.
Aquí está. Ahora, Hoy sí. ok. Las asignaciones que le van a quedar para su clase de este tema de hoy, las tienen en el folleto, en la página 5, 3 y 4 de asignaciones. Mire, va a leer las indicaciones. Lea detenidamente las lecciones antes de completar las asignaciones. No copie los contenidos y no es necesario imprimirlos, pero debe estudiarlo para resolver sus tareas. De forma clara y ordenada, desarrolle las asignaciones en su cuaderno. Una vez terminadas las actividades, suba las evidencias a la plataforma. Mire, yo les coloqué, ordene de mayor a menor intensidad las siguientes series de sinónimos. Frío, congelado, helado. De mayor, ¿verdad? De mayor a menor intensidad. Y escriba el tipo de antónimo que corresponde a cada par de palabras. Reescribe el siguiente texto cambiando las palabras resaltadas por sinónimas. Esa es la asignación que tienen de la clase de hoy. El folleto ya se los envía al grupo, ustedes lo pueden descargar y las tareas es lo único que van a copiar en su